la situación como se está desarrollando, porque el tipo este me parece que como que se está intentando aprovechar de mí de alguna forma. No sé, me parece que me la está intentando jugar, así que le van a dar por hablando en plata. Me voy a pirar. Esto es sinceramente algo que me da un poco incluso de vergüenza compartir, pero lo voy a compartir porque mi prioridad también de compartir este viaje es que veáis la realidad de todo, ¿no? He aparecido en la comisaría de golpe, llevo como 40 minutos pedaleando, he visto el recinto de la comisaría, por un momento he dudado, porque digo, hostia, a ver si me van a fichar o algo tal, que no quieres tampoco llamar la atención. Había aquí un chico, está conmigo esperando, me ha echado un cable, la policía súper buen rollo. Yakarta, oh, mira, aquí estoy con Luis. ¡Arriba Perú! Millones de rupias, gente. Muy buenas, familia, y bienvenidos a otra aventura cruda como la vida misma. Estoy aquí en el pueblo de Bondowoso tras haber hecho el ascenso al volcán Ijen con la lava azul. Si habéis estado siguiendo los vídeos, es de lo que venimos recién. Pero he estado esta noche, dejadme que os muestre por qué he pasado las últimas 24 horas en este hostal, ya que terminé agotadísimo tras la paliza, como sabéis, y bueno, me la he pasado prácticamente durmiendo. Os voy a hacer un tour de la habitación para que veáis un poco cómo luce. Esto es la habitación, muy humilde, como veis. Allá tengo todo preparado, que enseguida salimos. En la cama he dormido de lujo, abrigadito y bien. Una bonita alfombra por aquí. Una pilita para lavarse la piña y nada, pues un baño muy simple pero muy agradable, la verdad, incluso con agua caliente, así que un triunfazo. Como siempre, ya al estar en país musulmán, pues ahí tenemos por si uno quiere lavarse con la mano izquierda tras terminar de hacer sus necesidades. Muy sencillita, pero la verdad que me ha dado la vida. Y aquí hace un frío que con la tienda yo el equipaje que llevo tendría que pensar para ahora que vamos a Bromo conseguir una sudadera para estas zonas en las que estamos por encima de los 2700 y tal, llevar algo más de abrigo porque si no pasas frío, ¿eh? Bueno, por cierto, la habitación me ha costado 350.000 rupias, que son como 16,5 euros, pero es que no había más barato. Y con el frío que hacía y lo cansado que estaba, me he dado el lujo. Y bueno, dejadme que os cuente más sobre lo que vamos a hacer hoy, pero antes vamos a por un cafecito. Aquí tengo a la fiera justo fuera de la habitación, que ha pasado toda la noche súper tranquila, ni candado ni nada, porque esto es un pueblito súper tranquilo. Ay, qué lindo. Mira qué lindura, madre mía. Ay. Sebastián, has de acabar, se dará. Bueno, aquí estamos con Ali, que ayer me salvó el pellejo. Está aquí en el hostal de Bondowoso y de no ser por ellos no me hubiera podido quedar. Oh, bro. Bueno, ayer estuve por la tarde y estuve aquí con Ali y con Farham, un colega que es de cerca de Yogyakarta, que es donde voy a ir yo próximamente. Y bueno, hicimos tan buenas migas que me ha invitado a estar en su casa cerca de Solo. Solo is like a very cultural town and historical town in Java. Yeah, that's right. Bueno, el plan es el siguiente. Tras haber escalado el volcán Ijen, y voy aquí, al pueblo de Bondowoso. Son 67 kilómetros. Unas 4 horas nos separan hasta ahí. Y este es el perfil. La idea de que yo esté yendo a Bondowoso es el sitio de comienzo, digamos, para conectar con el Parque Nacional del Bromo, que es uno de los volcanes más famosos probablemente de toda Indonesia. Pero hasta entonces, que me va a tomar, no lo sé, algunos días. Me va a tomar 2-3 días. Lo que va a ocurrir ahora en el camino es pura incertidumbre, que es de lo que se trata al viajar. Y esto es un poco también la comparativa, ¿no?, de un viaje en bicicleta. ¿Cómo es viajar en coche o viajar uno que viene un mes a Indonesia? Tú de normal saltarías, pum, de aquí de Ijen y te irías a Bromo. Yo en mi caso hasta Bromo tengo una buena kilometrada, así que me va a tomar 3-4 días y lo que hay entre medias es sorpresa. I think today's world has been too much distortion, I think, because propaganda and etc. So that way people don't have their own freedom of thinking. And because of that, we are so polarized. Islam itself in Arabic means safety, means peace. I think today the West only know Islam as terrorist, extremist, anti-modernization. My teacher once we called it madrasah. Madrasah is some kind of religious schools for us. My teachers told me
If there is someone who had a different beliefs, different religion with you, doesn't mean he or she is not your brothers. He or she might be not your brothers in religion, but they still your brothers in humanity. What's the importance of being not selfish? From the moment you were born, could your mom burn yourself? No, they need doctors. And when you eat, did you all plant it by yourself and then harvest it and cook it? No. There's any other peoples in it. That's why you should not be letting other people down. No, you should be take care of each other. If you are taking care of each other, then one way, one time, if you're in case of in need, there'll be someone who will take care of you, just as the way you're taking care of them. That's just how the way kindness works. And it costs you nothing. It costs you zero. £0, €0, €0, zero, nothing. It costs you nothing to be kind. Bueno, pues ya estamos en ruta, 65 kilómetros por delante. Esto sí que es una parte auténtica de Jawa. Me está siendo de mis lugares favoritos en Indonesia hasta la fecha. La paz que aquí se ha respirado estos días y un acercamiento a la cultura también y al Islam, que creo que a veces en Occidente tenemos un concepto lamentablemente del Islam y de los musulmanes que nos tienen muy envenenados, y luego uno va a estos lugares, conoce la realidad de las personas y ves cómo son y te cambian los esquemas. Bahasa Indonesia sedikit. Dominan Madura. Kamu dari Madura? Aku dari Situbondo, bukan Madura. Ya, North Jawa? Ya, 1 jam dari sini. Saya dari di Indonesia 25 hari. Wow, Ya, saya mau jalan sepeda Jakarta. kuat banget ya. Gak sakit kakinya. Sendiri, Mister. Sendiri, ya. Ok, hello. Bueno, aquí estoy con la gente, ya lo ves, qué buen rollo, todos locales. Esto es muy auténtico, esta parte ya, esto es lo que me gusta. Hemos llegado a la cascada, aquí lo veis, se llama Daerah Rawan Terbakar. Selamat siang. Vamos a aparcar a la fiera por aquí y a ver esta cascadita, ¿qué tiene que decir? Selamat siang. Aquí la peña flipando de verme llegar en bici, porque saben lo que es llegar hasta aquí en bicicleta. Y lo digo humildemente, ¿eh? Vamos a dejar... Español. Español, ya. Español. ¡Wow! Mirad esto, chavales. ¡Qué maravilla! Mira aquí todo el azufre. ¡Qué locura que hasta aquí tenemos el azufre del volcán! ¿Ves toda la pared impregnada del sulfuro que emana el volcán? Vamos, que aquí no te bañas ni de coña. Vamos a explorar un poquito. Mira el agua, cómo está aquí amarillenta también. Aunque bueno, el azufre también tiene sus propiedades curativas. A lo mejor hasta es sano, no lo sé. Yo no me la juego. ¡Guau! Mira lo que es esto, tú. Hostia, se nota el olor al sulfuro, ¿eh? ¿Eres peruano? Claro. Luis, Alejandro. ¿De dónde eres? Soy de España. Yo soy de Arequipa. ¿Qué? ¿De dónde te vienes? Desde Bali, desde Kuta, me voy a China. A China. Sí. Mira, aquí estoy con Luis, que es de Perú y está viviendo en San Diego. ¡Arriba, Perú! ¡Sebastián! Bueno, mira qué mezquita aquí. Aprovecho que paro un poco para descansar los frenos, que aquí tienen unas casas preciosas. Aquí además el clima es mucho más fresquito. Fíjate qué casitas tan adorables. Y la gente vive de una forma tan relajada. Voy parando cada rato porque al final son unas bajadas brutales que hay que frenar muchísimo y no me quiero quedar sin frenos. Que ya en el pasado, en mi viaje a Cabo Norte, cuando estaba por Suiza, tuve también un susto con las bajadas ahí por los Alpes que flipas, así que no me la voy a jugar. Pero mira qué casitas, ¿eh? Mira qué bonito. Aquí los chavales en moto, vas a flipar, que se la pela todo. Un chaval que podría ser tu sobrino, tu hijo, con 6 años conduciendo una moto de cross, sin casco. ¡Buah! ¡Qué vista, chaval! Welcome to Palawan. Selamat. Mira qué casitas tan chulas, madre mía, esta gente cómo vive aquí en el alto, precioso. Selamat. Ya. Y bueno, como ves todo el mundo es súper agradable. Feliz con muy poco. Tú mira qué chabolas, ¿eh?
Tú mira qué chabolas, pero a la vez un encanto increíble. Mira qué mezquita tan bonita. Cuanto más alto, mejor, pues están más cerca de Dios. Entonces ellos siempre tratan también de construirlas alto. Los minaretes también. Sebastián. Bueno amigos, con esta majestuosa vista, encañonado entre volcanes, me gustaría hablaros de una cosa que está ocurriendo últimamente en YouTube. Y es que cuando vemos un vídeo, YouTube ha puesto una nueva función. Y para que veáis, por ejemplo, aquí en este vídeo, cuando le dan me gusta, para que lo veáis, y le aparece esta opción, hypea este vídeo, que nadie se te adelante. Le das a hypear y ahí aparece, hypea los vídeos de los creadores para darlos a conocer. Hypear con X punto. Esto es súper importante ahora mismo en YouTube. Sí que os pediría que los que podéis desde el móvil darle like y le dejáis el hypear, pues ayuda mucho a clasificar ahora los vídeos y que así lleguen a más gente. Así que ya sabéis, dadle al botón de hype. Voy en la marcha 1-1, estoy empezando a sudar de lo lindo aquí ya. Uf, mira, ahí se ve el cráter de Lillen, ahí se ve el cráter de Lillen, de ahí venimos. Ah. 44 kilómetros a Bondowoso, ya llegó la bajadita de nuevo. ¿Veis? Esta gente lleva lo de las plantaciones que os comentaba. Yo pienso que es té o alguna especie de hierba que utilizan para cocinar. Bueno, aquí se queda la fiera. Ahí vamos a comer algo, chavales. Bisa makan mie ayam? Ya. Bagus, ya. Satu mie ayam dan menu. Me he pedido un té y unos fideitos y aquí me lo voy a comer con los chavales. ¡Salvasore! Y nada, pues aquí la señora del Warung me lo está preparando en su casita. Here we go. Terima kasih. Mira qué platito que me ha preparado aquí la señora. Pollito con fideos, un poco de espinaca ahí. Esto es la mítica papa que le ponen aquí, que es como el cuero de la vaca, si no recuerdo mal. Está buena, ¿eh? Y aquí los chavales fumando con 15 y 17 años. Se la pela todo. Una locura. Yo también he fumado a su edad, no nos vamos a engañar. Un poquito de sambal por aquí, que es la salsita picante que le ponen, que esto es un demonio. Así que vamos a ver si pica hoy y pica mañana. Bueno, pues muy bien, pues ya hemos comido buena comida por Duablas, que son 12.000 rupias, es decir, 60 céntimos no llega. Me he comido un plato de noodles con pollo que estaba delicioso, un té helado y 3 vasos de agua. Sampa Yumpa, Terima kasih, no queda mucho ya para llegar a Bondowoso. Menuda fiesta que tiene montada esta peña, chaval. Lo pasan en grande, no te haces una idea lo disfrutones que es esta gente. Y yo también soy un disfrutón, por eso nos llevamos tan bien. Bueno, ya está empezando a atardecer por aquí, enseguida se va a hacer de noche. Son las 5 menos 20 de la tarde, lo que pasa que, por ejemplo, en Java, frente a Bali, es una hora menos. Es decir, donde en Bali estaba atardeciendo a las 6:30, que ya es noche profunda, aquí a las 5:30 de la tarde ya es noche profunda. Así que bueno, muy probablemente lleguemos a Bondowoso de noche. ¿Pero aquí tengo que ir a la derecha o dónde? Selamat jalan, muchas gracias y buen viaje. Bahasa Indonesia. Sedikit, saya seorang en español. Bueno, pues al final nos ha pillado la noche. Aquí me he parado en los arrozales, ya estoy muy cerca de Bondowoso, me quedan 5 kilómetros, pero he visto aquí este puesto y digo, me voy a pedir un susuyaje, que es leche con jengibre, y estoy adicto a esta historia, está buenísimo. Buah, esto calentito entra como Dios ahora, ¿eh? Mira aquí cómo se monta el puestecito la chica. Viene con la moto y en la moto transporta todo. Monta aquí 2 lonas y empieza a hacer sus cafés ahí con su camping gas, como veis. Y así la peña sobrevive, ¿sabes? Increíble. Ofrece sus cafecitos, su té, ahí contribuyendo con el comercio local. If you're trying to find love, no, it's hard to keep. Even when it gets tough and you wanna leave, take a look into your eyes where I find reason. Yeah.
Bueno, ya estoy por aquí por Bondowoso y mira lo que acabo de ver aquí en la plaza principal. Estoy flipando. Mira estas carrozas que se ve que llevan a la peña, mira los caballos. Esto es una ida de olla y es toda una fila entera, ¿eh? Aquí la gente tiene como un mercadito en la plaza central del pueblo y mira estos caballos, tú. Bueno, pues una carroza, pero una carroza asiática. Fíjate. Qué barbaridad. Seruni Point. Yeah, there is no for the ticket. Okay. The backpacker, everything, maybe the skip for the ticket National Park from here. Because from the Seruni Yeah. to the Mons Crater Bromo, Yeah. this is the 3 until 5 kilometers. Bueno, chavales, pues ya estoy en Bondowoso. Aquí me ha recibido el tipo del hostal espectacular. Tengo habitación privada. Las reviews en Booking eran buenísimas, de 9 y pico. He pagado 140.000 rupias la noche y tengo mi habitación aquí, como veis. La camita súper chula, la colcha, me encanta. Aire acondicionado, bañito para mí, duchita. Así que no se puede pedir más. Y bueno, pues aquí donde lo veis, el tipo que lleva el hostal, que se llama Andrew, me ha estado explicando desde el momento 1 ahora para Bromo cómo lo tengo que hacer para evitar el ticket que te cobran si entras por la entrada principal, que son 350.000 rupias. Me ha dicho que lo mejor es que deje la bicicleta en Probolinggo y vaya desde ahí en moto, porque la carretera hacia Bromo, por donde tengo que ir yo, es una carretera de ida y de vuelta. Vamos, que es una paliza brutal y no puedo continuar el camino desde ahí. Yeah, that's right. Maybe in the morning, this is the here, this is the view, the Mons Sameru. Hay una zona, un punto, me ha marcado, que lo tengo guardado, donde puedo acampar, ver amanecer y luego hacer ruta por todo el Parque Nacional de Bromo, que está repleto de volcanes. Así que ese es el plan. Por lo pronto me voy a poner yo aquí en la mesita ahora a editar para que tengáis vídeo esta semana, así que le voy a dar caña un buen rato. Buenos días, familia, desde Bondowoso. Bueno, quiero agradecer, por cierto, a Raquel, y me dices: aupa, Alejandro, las siguientes comidas las pago yo. Me lo estoy pasando pipa con tus vídeos, están muy currados. Espero que no te canses de grabar ni de transmitir tus vivencias. Un abrazo, compañero. Un abrazo, Raquel, muchísimas gracias. Pues estas 2 noches corren de tu cuenta y gracias a ello la gente va a poder ver de nuevo domingo y miércoles vídeo. Vamos a ir a comer primero que todo, que hay aquí enfrente un guarún que está buenísimo, y os cuento lo que vamos a hacer hoy. Pero mirad estas calles, mirad estas calles. ¡Andrew! Ese es el jefe, lo voy a presentar. Venga, espera. Mirad las calles, que pasotes. Me recuerda como míticas calles de Sudamérica, ¿no? Seguro que algunos os sentís identificados con esto. Aquí está Andrew, que es el jefe. This is your guy if you want to come to Bondowoso. Okay, thank you so much. And I have, you can recommend the homestay. Yes. This is the very nice because this is the downtown, near to the town square, near to the everything, the activity in Bondowoso. Okay. It's a great place, es el lugar, chicos, ahí lo tenéis. Illen Bondowoso. Bueno, ya habéis visto que he enrollado el colega y os lo digo de verdad. Estoy en un sitio de lujo por 7 euritos que me cuesta la noche. Gracias de nuevo, Raquel. Selamat sore. Apa kabar? Bisa makan? Bisa? Bueno, pues aquí estamos, gente, en el Yoyos, que es enfrente del hostal. Me lo recomendó Andrew, de hecho, y está increíble. Cené ayer aquí, me gasté como 80.000 rupias, pero comí. No lo grabé porque estaba cansadísimo. Hoy sí que os voy a mostrar lo que vamos a comer. Vais a flipar. A ver si he acertado con lo que me he pedido, pero he pedido, creo, muslo de pato con arroz. Sí que hay algunas cosas que no llego a entender. Toda la carta, todo el menú está en indonesio, así que esos son los sitios buenos, los que me gustan. Por otra parte, el local me encanta. Un sitio auténtico, la gente aquí comiendo con sus familias. No he visto ningún turista, soy el único turista yo. Y luego os digo lo que tenemos que hacer, que son 2 cosas más para poder poner rumbo hacia Bromo y comenzar con la siguiente aventura, que es escalar la zona de volcanes probablemente más salvaje de toda esta parte de Indonesia, si no de toda Indonesia. Cuidado lo que estoy diciendo. Así que bueno, misión número 1, llenar el buche, completada. Vamos con la misión número 2. Misión número 2, conseguir ropa abrigada, ropa de invierno. Debido a que para escalar el Monte Bromo, la última vez estando en el Illen, hacía un frío que pela arriba. Y yo no tengo ropa de abrigo, tengo prácticamente todo de verano, alguna manga larga y tal. Y la verdad que al final, con el viento que hacía y la altitud, tuve mucho frío. Y esta vez, para hacer el Bromo, que quiero hacer ruta unos días ahí con tienda de campaña y tal, necesito algo de abrigo, pues si no, no voy a poder dormir ni estar ahí arriba.
Se lo sale. Por aquí tienen pantalones también gorditos, pero esto va a ser demasiado. Pero la verdad que vendría bien para allá arriba, ¿eh? Con el frío que hace. Oye, pues tienen ropa muy chula. Tienen chaquetas así estilo bomber, guapísimas. Mira esto tú, toco techo. Al final es que toda la ropa realmente se produce en estos países. Taiwán, Tailandia, Vietnam, Indonesia. Luego le hace una inflación brutal, pero si miramos las etiquetas de la gran mayoría de nuestra ropa en España, en Sudamérica, imagino que igual, Centroamérica, se produce en estos sitios, ¿eh? Está chula, ¿eh? Bless. Está muy guapo el color. Me mola mucho el morado. Sí que pasa que es que la XL de esta peña es la L nuestra, ¿sabes? Yo necesito una XXL aquí. Por el precio que es, que son 180.000 rupias, son 8 euros. Creo que me la llevo y me hace el apaño, ¿eh? Nah, fijaros en esto. Tienen aquí hasta la marca de Volcom. No sé si estaréis familiarizados, pero esto es una marca de snowboard buenísima. Y tienes unos pantalones así estilo cargo. Valen, mira lo que valen, ¿eh? 125.000 rupias, tío. Es decir, 6 pavos, unos pantalones, que tú en España esto te puede costar 70 euros. Mira qué gorra más guapa, chaval. Guapísima. Conviene no comprar nada, venir con la ropa justa, como hice yo, porque es que en estos países al final es donde la producen y la ropa está baratísima. Sí que es verdad que las tallas hay que tener cuidado, porque esta gente no es muy grande. Y si eres un monstruo, pues como yo, de 1,90 y 90 kilos, pues pillas. Pero la tienda es una pasada, tienes de todo. Y muy guapa la ropa, te lo digo. Ahora vamos con la misión número 3 y la última del día de hoy. Misión número 3 completada. Ahora os muestro lo que ha sido la número 3. Esta ha sido la misión número 3. Unos calcetines así más gruesos que son de poliéster. Todo lo que estáis viendo es principalmente de poliéster porque el algodón se empapa y pasas un frío que te cagas. Y esto es un pantalón mítico liner térmico, 88% de poliéster, como veis. La jugada está que me pongo aquí el gorraco, me pongo la sudadera que ya habéis visto. Bueno, esta es la jugada, chavales. Mañana no, pasado voy a estar en el Parque Nacional de Brom, a 3.000 metros de altura. Voy a llevar la tienda de campaña y lo justo conmigo, por eso que hoy esté avanzando el vídeo del domingo y el miércoles. Porque mi plan es coger la mochila con la tienda de campaña, llenarla de comida y explorar el parque haciendo rutas por los altos de los volcanes. Y bajo mi experiencia, a 3.000 metros de altura, con el viento que hacía el otro día en el Illen, en el volcán de lava azul que escalamos en el anterior vídeo, si estáis al corriente de la serie, pasé un frío que te cagas al final. Tenía mucho frío al final y es porque yo no he traído ropa de abrigo a Asia, porque contaba que si esto iba a ocurrir aquí, en algún momento, si iba a pasar frío, pues que aquí podría conseguir. Y en efecto. Otra de las cuestiones es que yo tengo un liner, yo no tengo un saco de dormir para esta aventura, porque de normal, de hecho, ni utilizo el liner del calor que hace en la tienda de campaña. Pero el liner es un saco sábana muy fino y me da un poco de confort y de calor, pero para los altos de las montañas como vamos a estar ahora, ni en broma. Así que el plan es acurrucarse como una rata. Esta última compra me ha costado 375.000, es decir, esto han sido 17,5 euros. Ciertamente está bien. Dime tú esto lo que te cuesta en Europa. Mira qué pájaro que tiene aquí el Andrew, ¿eh? This is woodpecker. It's very popular in Indonesia to have birds, no? No. No? Yeah, this is the only for the competition. Ah, it's for competition? I have the this is the competition. Singing competition? Yes. Oh, and you have the third prize? Yeah, number 3. Number 3, okay. Arabica coffee. Arabic coffee. This is the original in the area Ijen crater. Oh, yeah? Yeah. Café original en el área del Illen. Y me comenta Andrew lo de los pájaros. Hacen en Indonesia competiciones de pájaros, que ya los veíamos al principio, no sé si os acordaréis, que los llevan en las jaulas en las motos. Y él se ha llevado el tercer premio de canto de pájaros. ¿Cómo te quedas? Tengo un poco de miedo por la fiera, porque ayer cuando bajábamos del Illen y tal,
A pesar de que iba enfriando los frenos, empezó a hacer un ruido extraño en el freno trasero. Y quiero revisarlo, voy a sacar las pastillas, voy a revisar que esté todo bien para asegurarme que no hay ningún problema, porque estuvo haciendo un ruido que no me gustó nada. Así que misión número 4, reparación de la Fiera. Mira la de mierda que tiene el disco de la resina que libera la pastilla de freno. Ahora vamos a revisar las pastillas porque me parece a mí que el problema va a estar ahí, ¿sabes? Que ayer le dimos muchísima caña, muchísima caña. Bueno, estas son las pastillas o lo que queda de ellas. Aquí podéis ver el grosor, la lámina que queda. Es minúscula, pero aún debería aguantar. Tengo el recambio, pero no lo voy a utilizar aún porque a mí esto me parece que aún puede aguantar. Entonces las voy a apurar un poco más y ya las cambio. Pero vamos a limpiar esto bien para que no haga ese ruido. Joder, con los pájaros no hay quien se entere del ruido, tú. Bueno, aquí nos va a mostrar Andrew un pájaro que cuesta 17 millones de rupias. Me dice que en Surabaya participar en las competiciones solo la entrada son 3 millones de rupias, que para que os hagáis una idea eso es lo que gana un indonesio en un mes. Y las competiciones duran 10 minutos. Y aquí me está enseñando un pájaro del valor de 17 millones de rupias. Os presento apa namanya? Murai Batu. Murai Batu. This is for the competition. This is for the bird. Mira, me muestra aquí todos los trofeos que se ha llevado este pájaro suyo. Primeros premios en competiciones a lo largo de toda Indonesia. Surabaya, en Yakarta. Yakarta, the most famous competition. Yes. And you can pay just to watch the competition 3-4 million rupiah. Yeah. 1 month of salary Sorry. just to see the competition, 10 minutes. Yes, only 10 minutes for the competition. Para que veas la afición con los pájaros aquí, la locura de lo de las competiciones de los pájaros. Pagan un mes de su sueldo para ver 10 minutos de competición. Esto está llevado al extremo, esto es una barbaridad. Y me dice que hay competiciones por categorías de pájaros, canarios, bueno, el que sea experto en aves, yo no sé un culo. At the end of the competition, sometimes they sell the birds. Yes. And Normally after number 1 or number 3 until number 3, Yeah. and so many people come back to me. Yeah. Okay, come to me, and for the how much? How much did they offer you? 100 million. 100 million? I can sell. They told you? Yeah. 100 million? Yes, 100. Bien. Este pájaro cuesta $60.000, le han ofrecido a Andrew. $60.000 en Indonesia, señores. $60.000 en Indonesia. Cuidado. Crazy, right? Crazy. Esto es una jodida locura. Esto es una jodida locura lo de los pájaros en Indonesia. Yo sé que es un tema delicado de tratar, espero que nadie os ofenda, os estoy mostrando las cosas tal y como son. Me río porque me parece una verdadera locura el asunto, sinceramente. Este coche, que es una furgo buena que tiene aquí Andrew, me lo ha dicho antes porque me ha preguntado cuánto costaba mi bici, se lo he dicho. Este coche cuesta menos que el pájaro que tiene ahí dentro. Es una barbaridad. Es una barbaridad. En plan, se te va la olla con las competiciones de pájaros en Indonesia. This is for the company, ¿eh? Yeah, this is the comunitas. Aquí estamos dejando el hostal, pero son las 4 de la tarde. Mi idea era salir a las 9 de la mañana. Aquí en Indonesia a las 5:30 de noche. Es decir, tengo 1 hora y media y tengo que cubrir 100 kilómetros para llegar a Probolinggo. Vamos, que es imposible que lo haga. Entonces lo que voy a hacer va a ser, para poder llegar al Monte Bromo, Andrew, terima kasih. I'll write the review and have your WhatsApp. Yes. 5 stars, terima kasih. Tengo 100 kilómetros hasta Probolinggo, donde quiero llegar, dejar la bici en un hostal, alquilar una moto y poder ir mañana al Monte Bromo para escalarlo y estar acampando por ahí por el Parque Nacional unos días, que ahí que compramos toda la ropa de invierno. Ahora bien, la jugada es que la visa está empezando a correr y en la próxima ciudad en la que lo puedo renovar es en Malang. Para llegar a Malang tengo un kilometraje bárbaro, duro. Toca pedalada fuerte, llevo hasta el pantalón de ciclismo, me voy preparando y pedalearé un poco de noche y no sé dónde va a acabar el día. No sé dónde vamos a terminar acampando porque tengo que ir por carretera nacional. Así que veremos lo que nos depara hoy el día. Deseadme suerte, chavales. Pero hay que darle caña porque si no, si se me pospone la visa, me juego por cada día que extiendo 50 euros, incluso cárcel. Así que cuidadito con las visas.
Mira este que viene por detrás que cargaba en la moto. Lo voy a dejar pasar para que lo veáis. Vas a flipar. Míralo, madre mía. Es una locura, tío. Es una locura. A veces ves a cada uno. Bueno, está empezando a anochecer, estoy pasando aquí por unas aldeitas, la verdad, muy chulas, con las mezquitas, ya están los minaretes que echan fuego y en hora y 20 minutos he conseguido cubrir 16 kilómetros. Voy a avanzar un poco más, aunque se me haga de noche, enchufo la luz trasera y la delantera, voy a intentar cubrir al menos 30 kilómetros porque si no mañana va a ser un palizón. Ahí vamos, chavales, a pedalear de noche. Y luego a ver dónde dormimos, pero bueno, no me preocupa, ¿eh? ¿Ya? Ya. Ok, ¿tú sini? Ya, ya. Bagus. Esto. Vale. Saya rawon, sampean. Ya. Nasi rawon? Ya. ¿Enak? Enak. Ok, Nasu Raun, Satu. Bueno, no sé muy bien lo que está pasando. He conocido al tipo este en la carretera que se ha parado ahí con la moto y ha sido muy agradable. Me ha traído a este Warum. Está todo llevado por mujeres y bueno, la verdad que de momento bien. Me he pedido ahí para cenar y tal. Es un sitio al lado de la carretera principal que he estado recorriendo. Llevo ya como 30 kilómetros, 30 y pico. Y sinceramente creo que después de cenar aquí les voy a preguntar si les importa que duerma aquí, porque como veis esto está vacío. Hay un montón de mesitas por ahí por los lados y espacio donde podría colocar el colchón sin más y simplemente pasar la noche. ¿Bayar? No, tira bayar. Work. 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 ¿Kertar? ¿Kertar? No. I don't know how to say that. Bueno, aquí nos traen la comidita, ¿eh? La señora, mira qué bueno. Nasi Raun. Bueno, no me mola la situación como se está desarrollando. No por mi seguridad, sino porque el tipo este me parece que como que se está intentando aprovechar de mí de alguna forma. He pagado yo por la comida, así sin quererlo ni beberlo, que han sido 30.000 rupias, que ya ves tú, son 1,5 € los 2 platos de comida y los 2 zumos. Pero estaba preguntando a ver si dormía aquí en el Warum, parece como que no, y él me viene con... pero me dice que si tengo 3.000 rupias para una bebida, no sé cuánto. No sé, me parece que me la está intentando jugar, así que le van a dar por culo, hablando en plata. Me voy a pirar, voy a poner pedales, deshacerme de este tipo y buscar otro sitio para acampar, porque no me mola el rollo como se está desarrollando. Y una de las cosas de los viajes es que aprendes a decir que no. Y no tenemos que tener ningún miedo a decir que no cuando las cosas no nos cuadran. Y si algo no te está bien, coges y te piras. Y en este caso ha empezado todo como muy bien, muy buen rollo, el tipo parecía tal, pero me parece que es un jeta, ¿sabes? Lo que me parece es que es un jeta. Así que yo me piro. Y si le gusta bien, y si no, que le den. Ay. Bagus. Thank you. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nomor telepon. Tidak, GPS. Alexandro. Ya, sampai jumpa, selamat malam. Selamat malam. Esto es sinceramente algo que me da un poco incluso de vergüenza compartir, pero lo voy a compartir porque mi prioridad también de compartir este viaje es que veáis la realidad de todo, ¿no?
Lo bueno, lo malo y si la cago, la cago. Y aquí pues la he cagado. La he cagado por huevón, porque el tipo se ha parado con la moto, yo con la bici, se me ha acercado a hablar. Estaba en un pueblito tranquilo, ¿sabes? Y tenía cara de buena gente, pero bueno, era un jeta y ya está. Entonces he dado con el jeta de turno, el mítico que pillas en el bar en España y te dice, invítame un cafecito. Pues nada, pues he invitado un cafecito a este señor, porque al final la cena han sido €1,50, los 2 platos de comida y los 2 zumos, gente. Quiero decir, le he invitado 70 céntimos, que es una birria, es una miseria, pero es el hecho de la situación, porque yo por un momento digo, duermo aquí en el Guarún tal, pero las señoras se ve como que no, ha sido el tipo de hecho que he ido a hablar, y luego como que me decía, sí, puedes dormir en mi Guarún, ¿y por qué no hemos ido a tu Guarún en un primer momento, no? En fin, pues nada, aprender de la situación, intentar leer mejor las cosas, y la próxima vez que pase esto, pues me piraré, no lo sé, es que he confiado porque todo el mundo que he conocido hasta ahora es gente increíble. Y en cuanto a mí, pues ahora nada, a pedalear hasta que lo vea prudente, y cuando encuentre un sitio que me dé buena espina, me pararé. Pero no os preocupéis que yo me sé sacar las castañas del fuego, ¿eh? Bueno, estoy aquí en la... ¿Kamu apa namanya? My name is Roja. Roya, ¿kamu dari di sini? Ya. Aquí estoy con Roya, he aparecido en la comisaría de golpe, llevo como 40 minutos pedaleando y esto es ya la principal. Hay un tráfico brutal, imposible dormir en ningún lado. Y yo soy en el pasado de viajeros que por el sudeste asiático han dormido en gasolineras y en comisarías, así que se me ha ocurrido parar aquí y preguntar. Vamos a ver qué tal, si tenemos suerte. Maybe bisa tidur di sini, maybe. Saya izinkan nanti. Saya laporan dulu, saya bantu laporkan sama polisi. Boleh minta izin tidur di sini, tidur di sini. Ok. Nice. Parece que apunta maneras la cosa. Ok. Y mira, tienen los gaticos por aquí, ¿has visto? Tienen los gaticos por aquí en la comisaría. Esto es una maravilla. Bisa di sini, ya? Ya, di sini aja ya. Bisa di sini, ya? Itu Oke. kamar mandinya, toilet di sana, di belakang. Toilet di sana? Ya. Terima Ayo kasih. tandarkan ke toiletnya biar tahu ya. Ok, sepeda di sini, bagus? ¿Ya? Ok. Pues nada, chavales, hemos triunfado. Aquí la policía me deja sobar y no tengo ni que montar la tienda, lo más cómodo del mundo. Tengo aquí, fíjate, aquí tengo un rinconcito que me han dicho que me puedo echar, así que me voy a poner ahí el colchón, la almohada y de lujo, terima kasih. Iya. Agus, terima kasih. Muy grande. ¿Kamu apa namanya? Firman, Alex. Alex, ya. Pues nada, chavales, ya lo habéis visto, no hay mal que por bien no venga. He continuado como 30 minutos, esto es una carretera, ya lo veréis mañana. Esto es infernal, en plan, camiones, de noche, una locura. He visto el recinto de la comisaría, por un momento he dudado, porque digo, hostia, a ver si me van a fichar o algo tal, que no quieres tampoco llamar la atención. Para nada, todo lo contrario. La policía, súper buen rollo, no me han pedido ni documentación ni nada, ¿eh? Facilísimo. Y fijaros dónde duermo, que es la mezquita que tienen en la comisaría. Flipas. De hecho, me ha dicho que tengo hasta baño ahí. Buenos días desde comisaría. Ahí lo veis, chavales, que ya soy famoso. Ya me están pidiendo fotos y todo ahí por donde voy. Aquí he pasado la noche, he dormido como una mierda, no os voy a engañar. No sé si escucháis los coches. Toda la noche sí. Me puse los auriculares, la banda sonora del Señor de los Anillos y ni con la comarca me he podido dormir prácticamente. Entre eso y el festín que los mosquitos se han pegado con mi cuerpo, esto ha sido terrorífico, macho. Bueno amigos, pues ya está todo listo, la fiera también y son las 8 de la mañana, así que vamos a poner millas que tenemos 59 kilómetros por delante. Ahí dejamos atrás la comisaría de policía, probablemente uno de los sitios más randoms en los que haya dormido en toda mi vida, con diferencia. Uno de los sitios más locos, te diría, ¿eh?
Pero bueno, la verdad que se han portado súper bien, ¿eh? Y tras el incidente de ayer, como que vino incluso hasta bien, te diría, ¿no? Más tranquilo que con esta gente, con pocos vas a estar, ¿no? Bueno, hace un calor de 1000 demonios, ¿eh? El objetivo para hoy es recorrer esos 60 kilómetros y una vez lleguemos a Probolinggo tengo que buscar un hostal barato y ver si se pueden quedar la bici, negociando con ellos el que luego yo cuando vuelva me quede allí un par de noches, una noche, lo que sea. De tal forma que podamos coger lo único y necesario que necesitemos para ir al Parque Nacional de Bromo y escalar todos esos volcanes y montañas, llevar la tienda de campaña y lo justo. Así que bueno, chavales, esa es la misión para hoy. Vamos a ver qué tal se nos da. Tras una carretera horrible, repleta de camiones, con el asfalto todo roto, habemos arcén. Creo que es la primera vez que veo un arcén en Indonesia. Y es bien amplio. Mira qué maravilla. ¡Buah! Esto sí. Bueno, fijaros en esto. Yakarta, 886 kilómetros. Mira qué pedazo de industria aquí. ¿Esto qué será, una cementera? La primera vez que veo algo así en Indonesia. Mira, aquí me he parado en el puesto de esta agradable familia que están ahí. Enna, te rima casi. Ya. Que aquí me han preparado un coquito, os voy a mostrar. Mira qué coquito. Además es una forma de prepararlo muy diferente a como estaba ya acostumbrado habitualmente. Me han dado un vaso con hielos, entonces echo ahí el coquito, limón y esto es azúcar de caña directamente dulce. Así que lo mezclas, le pones las 3 cositas y a disfrutar en un día de calor como este, vamos, como Dios. Me quedan apenas 15 kilómetros para llegar a Probolinggo, así que ya lo tenemos ahí, chavales. Y ahí es donde empieza la verdadera aventura. Ahora sí que sí, bienvenidos a Probolinggo. Mira, aquí tenemos la Torre Eiffel, tú, la Torre Eiffel de Indonesia. Bueno, aquí estoy con Meka en el hostal Dika Adventure y parece que tenemos un trato. Me van a alquilar una moto durante 2 días, ahora veremos precios, aún no lo hemos visto, y la bicicleta me ha dicho que sin problema la puedo dejar aquí. Así que estamos a domingo, me voy hasta el martes, explorar esa zona bien 2 noches. Qué moto más guapa la Fox esta para ser una scooter, madre mía. Mírala, está guapísima, ¿eh? Bueno, pues misión cumplida, señores. Por aquí se va a quedar la bicicleta. Me voy a dar una ducha, ya tengo el permiso aquí de esta gente. No me han pedido nada, de hecho, para dejarles la bicicleta aquí. Les voy a alquilar la moto, el precio que me digan, solo por el hecho de hacerme el favor. Y preparar las cosas y ponemos rumbo para Bromo. Se viene aventuraza que os contaré próximamente. Recordad, por cierto, que si queréis formar parte de mi comunidad de miembros del canal y apoyar así directamente estos vídeos, podéis hacerlo por tan solo 2 euros. Así que echadle un vistazo, que me echaríais un gran cable para así llegar a China. Y ahora sí que sí, en fin, lo mejor de este viaje es que no termina aquí. Aún nos quedan muchas aventuras crudas por vivir, así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!